este video veremos problemas básicos de combinatoria y aprenderemos a diferenciar cuándo la cantidad de opciones disminuye y cuándo no, además de algunos problemas con condiciones específicas en alguna de las posiciones. Comencemos. El problema más básico que existe con respecto a combinatoria es como el siguiente. Luis tiene 5 pantalones, 3 camisas y 2 pares de zapatos. ¿De cuántas maneras diferentes se puede vestir? La manera inicial en la que nos explican este tipo de problemas es a partir de un diagrama de árbol. Si Luis tiene 5 pantalones y 3 camisas, con cualquiera de las 5 opciones que tiene para los pantalones, podemos combinar cualquiera de las 3 camisas. Entonces tenemos un diagrama de árbol en el que ponemos los 5 pantalones y si a cada uno le podemos combinar las 3 camisas, es como si tuviéramos 3, 6, 9, 12, 15 opciones, que es lo equivalente a haber multiplicado 5 por 3. Y cada una de esas 15 opciones lo podemos combinar con los 2 pares de zapatos. Sería como poner 2 opciones en cada una de las ramas de nuestro diagrama de árbol. Y esto nos daría 30 combinaciones en total. Pero en lugar de hacer el diagrama, es mucho más rápido simplemente multiplicar las opciones que tenemos para cada elemento. Si tenemos 5 pantalones, 3 camisas y 2 pares de zapatos, bastaría con multiplicar 5 por 3 son 15, por 2 30 y no necesitamos dibujar el diagrama. Simplemente es un apoyo visual para entender por qué se multiplican las opciones. Veamos otro ejemplo. ¿De cuántas maneras se pueden formar 5 personas en una fila? En este caso ponemos 5 espacios y para el primero de la fila puede ser cualquiera de las 5 personas. Para el segundo puede ser cualquiera excepto quien ya se formó, por lo tanto nos quedan 4 opciones. Para el siguiente nos quedarían 3 opciones, después 2 y después 1, porque vamos quitando el que ya se formó. Y al igual que en el problema anterior, multiplicamos las opciones. Al multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1, el resultado final es 120 y esa sería la respuesta. En este caso, llegamos a un concepto que es el factorial de un número. 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es como tener 5 factorial. Si en otro problema quisiéramos acomodar solamente a 3 personas, pues sería 3 factorial, que es 3 por 2 por 1 y eso nos daría 6. Siempre que tenemos un número con un signo de admiración después es precisamente el factorial de un número y es multiplicar de ese número por todos los que siguen hacia abajo hasta llegar al 1. Aunque en el examen no es muy común, podríamos llegar a necesitar una división de factoriales. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 13 factorial entre 11 factorial, estas dos cantidades serían muy grandes, pero sería el equivalente a tener 13 por 12 por 11 por 10 por 9, así hasta llegar al 1, y al dividirlo entre 11 factorial, que sería 11 por 10 por 9 por 8 por 7 hasta llegar también al 1, como todo lo de arriba está multiplicado y todo lo de abajo también, podemos simplemente cancelar los elementos que están repetidos. Se cancela el 11 con el 11, el 10, arriba también habría un 9, un 8, un 7, todo lo demás se va a cancelar y solamente nos quedaría 13 por 12 y esto nos daría 156. O si en otro ejemplo tuviéramos que dividir 10 factorial entre 7 factorial, sería 10 por 9 por 8, porque a partir del 7 se eliminarían con el de abajo. Veamos el siguiente ejemplo. En una carrera participan 10 personas. ¿De cuántas maneras pueden quedar los 3 primeros lugares? En este problema, a diferencia del anterior, no nos piden acomodarlos a todos, solo los primeros 3, por lo tanto solo ponemos 3 espacios. Para el primero podría ser cualquiera de las 10 personas, pero para ver quién queda en segundo lugar puede ser cualquiera excepto quien ya llegó a la meta, nos quedan 9 opciones y para el siguiente 8. Y multiplicamos todo esto, serían 8 por 9 son 72 por 10 720 y esta sería la solución. Veamos el siguiente problema. En un autobús hay 6 asientos desocupados. Si se suben 4 personas, ¿de cuántas maneras pueden elegir en dónde sentarse? En este caso, aunque hay 6 asientos, no podemos poner 6 espacios y multiplicar 4 por 3 por 2 por 1, porque sería como asegurar que siempre estos dos asientos son los que quedan vacíos, cuando en realidad no sabemos cuáles quedarán vacíos. Por lo tanto, no se puede hacer de esta forma. Como en este problema son menos personas que lugares, lo haremos precisamente a partir de las personas.
siempre va a ser a partir de lo que hay menos. La primera persona tiene 6 opciones para elegir dónde se sienta. La siguiente persona que se suba tiene 5 opciones, la siguiente 4 y la siguiente 3. Y los asientos que queden vacíos son los que ninguna persona haya elegido. Y al multiplicar las opciones que tenemos para cada persona, 6 por 5 son 30, por 4 120, por 3, 360 y esta sería la solución. Entonces, siempre que no coincida la cantidad de personas y de lugares, va a ser a partir de lo que hay menos. En el problema anterior había menos lugares, lo hicimos a partir de los lugares, pero en este hay menos personas, lo hacemos a partir de la cantidad de personas. En los 3 ejemplos anteriores va disminuyendo la cantidad de opciones porque la persona que ya está en una posición no puede abarcar otra posición al mismo tiempo. Siempre que se trata de acomodar personas u objetos que físicamente ocupan un lugar en el espacio, va disminuyendo la cantidad de opciones. Pero veamos en qué casos la cantidad de opciones no disminuye. Pancha y Chencha tiran un dado cada una. ¿Cuántas combinaciones de resultados podría haber? En este caso, en el examen, cuando nos digan un dado, va a ser un dado normal de 6 caras, numerado del 1 al 6, a menos de que el problema diga algo distinto. Por lo tanto, para Pancha tenemos 6 posibles resultados y para Chencha también tenemos 6, porque no hay nada que impida que pueda repetirse el mismo resultado. Y al igual que en los anteriores, multiplicamos la cantidad de opciones y 6 por 6 hay 36 posibles combinaciones. En este caso, como se puede repetir el resultado, no disminuyen las opciones. Veamos el siguiente problema. Pancha intenta adivinar la contraseña del Facebook de su novio. Si sabe que está formada por 3 dígitos al inicio y 2 vocales al final, ¿cuántas contraseñas diferentes podría haber? En este caso colocamos 5 espacios, los primeros 3 serían dígitos y los siguientes serían vocales. Los dígitos son del 0 al 9, por lo tanto tenemos en total 10 opciones. Y como un dígito podría estar repetido en una contraseña varias veces, tenemos de nuevo 10 opciones y 10 opciones. No disminuyen las opciones que tenemos. Para las vocales son A, E, I, O, U. Tenemos 5 opciones y de nuevo otra vez 5. Y al multiplicar tenemos 10 por 10, 100, por 10.000, por 5, 5.000, por 5, 25.000. Y esa sería la solución. Si hubiera pedido que los elementos de la contraseña no se repitan, habrían sido 10, 9 y 8 y en las vocales 5 y 4. Pero como en una contraseña los elementos podrían repetirse, no disminuimos las opciones. Es muy importante ser cuidadoso con la redacción de un problema, ya que eso podría determinar si la cantidad de opciones disminuye o no. En el primer problema menciona cuántos números distintos de 3 dígitos se pueden formar usando 3, 4, 6, 7 y 9, mientras que el siguiente pide cuántos números de 3 dígitos distintos se pueden formar usando 3, 4, 6, 7 y 9. Aunque parece que dicen lo mismo, en el primer problema la palabra distintos se la estamos aplicando a los números que estamos formando, mientras que en la segunda la palabra distintos se la estamos aplicando a los dígitos. En el primero nada impide que los dígitos se puedan repetir. Por ejemplo, podríamos escribir el 334 usando estos dígitos y sería un número distinto que el 343 o sería distinto que el 433. Y eso no implica que el 3 o cualquier otro dígito no pueda repetirse. Es decir, es como si la palabra distintos ni siquiera estuviera. Ponemos 3 espacios. Para el primero puede ser cualquiera de las 5 opciones que tenemos y como los dígitos se pueden repetir, tenemos otra vez 5 opciones y 5 opciones. Y al multiplicar 5 por 5 son 25, por 5, 125 y esta sería la solución. En el segundo problema, al pedir que los dígitos sean distintos, la cantidad de opciones disminuye y serían 5 opciones, después 4 y después 3. Y al multiplicarlo, 5 por 4 son 20 por 3, 60 y esta sería la solución. Veamos ahora algunas variantes que existen sobre el primer problema que vimos de la ropa. Daniel tiene 8 pantalones, 5 camisas, 3 pares de zapatos y 3 corbatas. Si a veces no usa corbata, ¿de cuántas maneras se puede vestir?
Como se mencionó antes, lo que multiplicamos es la cantidad de opciones que tenemos para cada elemento. Para el pantalón tenemos 8 opciones, para la camisa tenemos 5, para los zapatos tenemos 3, pero como la corbata dice que a veces no la usa, si tiene 3 corbatas, le pondremos 4 opciones, porque puede usar la primera corbata, la segunda, la tercera o no usar corbata. Es decir, cuando un elemento a veces no se usa, simplemente le agregamos 1. Si hubieran sido 6, le pondríamos 7. Y como lo vimos antes, multiplicamos la cantidad de opciones que tenemos para cada cosa. 8 por 5 son 40, por 3 120, por 4 480 y esta es la solución. El siguiente problema menciona: Pancha tiene 6 pantalones, 4 faldas, 8 blusas, 2 pares de zapatos y 3 pares de tenis. ¿De cuántas maneras se puede vestir? A diferencia de los ejemplos anteriores, no podemos multiplicar 6 por 4 por 8 por 2 por 3 porque hay elementos que no se van a usar juntos. Por ejemplo, no puede usar zapatos y tenis al mismo tiempo, o usa uno o usa el otro. Por lo tanto, para el calzado tienes 5 opciones. Lo mismo pasa con el pantalón y la falda. Como van en la misma parte del cuerpo, o usa uno o usa el otro. Por lo tanto, se juntan también y tenemos 10 opciones para esa parte del cuerpo. Como las blusas no tiene por cuál sustituirlas, esa se queda igual como 8 y multiplicamos 10 por 8 por 5 y esto nos daría 400, que es la solución al problema. Entonces, siempre que un elemento se pueda sustituir por otro, los juntamos como si fueran la misma cosa, como en este problema. El siguiente ejercicio dice: Antonio tiene 8 camisas y 5 pares de zapatos. Si puede vestirse de 240 maneras distintas, ¿cuántos pantalones tiene? Lo único que cambia en este problema respecto a los anteriores es que nos falta uno de los elementos, pero ya tenemos el total de combinaciones a las que necesitamos llegar. Entonces, al multiplicar 8 por 5 tenemos 40 y sería como buscar qué número multiplicado por 40 me da 240, que sería el 6, o visto de otra forma es como dividir 240 entre 40 que nos da esta multiplicación y de esa forma llegamos al 6. Por lo tanto, tienes 6 pantalones. En combinatoria, hay problemas en los que tenemos condiciones específicas para alguna de las posiciones. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuántas palabras de 3 letras distintas que empiecen con P se pueden formar con las letras P, Q, R, S? Como nos pide palabras de 3 letras, ponemos 3 espacios y como pide que empiecen con la letra P, quiere decir que para el primer espacio tenemos solamente una opción y como dice letras distintas, la P ya no la podemos volver a usar. Por lo tanto, nos quedan 3 opciones que serían Q, R y S y la que usemos no se podría volver a usar. Por lo tanto, nos quedan 2 opciones y al multiplicar 1 por 3 por 2 nos quedan 6 combinaciones diferentes. El siguiente ejemplo menciona: en una fila se van a formar 7 mujeres y 5 hombres. ¿De cuántas maneras se pueden formar los 3 primeros? Si al inicio de la fila debe estar un hombre. Ponemos 3 espacios porque pide de cuántas maneras pueden formarse los primeros 3 y como hay una condición para el primero de la fila que debe ser un hombre, tenemos aquí 5 opciones. Para el siguiente ya no importa si es un hombre o una mujer. Entonces tenemos 4 hombres que faltan por formarse y 7 mujeres. Eso nos da 11 opciones para la segunda posición. Y descontamos el que ya se formó en la segunda posición. Por lo tanto, para la tercera tenemos 10 opciones. Y al multiplicar 5 por 11 son 55, por 10 550 y esta es la solución. El siguiente problema pide: ¿de cuántas maneras se pueden acomodar 5 personas en los 5 asientos de un auto si solo 2 de ellos saben manejar? En este caso, hay una condición específica para el asiento del conductor. Para el conductor, solamente tenemos 2 opciones que son los 2 que saben manejar, cuidando que esto no significa que vayan a ir 2 personas manejando, sino que puede ser una
de cualquiera de las dos personas que tenemos para elegir. Para los demás asientos ya no importa si saben manejar o no. En ocasiones creemos que aquí debería ir un 3, pero en realidad son 4, que son los 3 que no saben manejar o el otro que sabe manejar pero no va a ir manejando. Por lo que nos quedan 4 opciones, después 3, después 2 y después 1. Y al multiplicar, 2 por 4 son 8, por 3 24, por 2 48, por 1 48 y esta es la solución. Recordando que siempre que es acomodar personas u objetos, disminuye la cantidad de opciones. Con el siguiente problema repasaremos todo lo visto hasta el momento. Usando los dígitos 1, 3, 4, 5, 8 y 9, ¿cuántos números de 3 dígitos se pueden formar? Como pide 3 dígitos, ponemos 3 espacios y tenemos en total 6 opciones para elegir. Como el problema no pide que los dígitos sean distintos, se puede repetir la cantidad de opciones y para el siguiente también. Y serían 6 por 6, 36, por 6, 216 y esta es la solución a la primera pregunta. La segunda pide cuántos de esos números tienen sus 3 dígitos distintos. Como ahora nos pide que los dígitos sean distintos, para el primero son 6 opciones, pero el que usemos ya no lo podemos volver a usar. Por lo tanto nos quedan 5 opciones y después 4. Y al multiplicar, 6 por 5 son 30, por 4 120. Quiere decir que hay 120 números de 3 dígitos distintos que se podrían formar. La siguiente pregunta pide cuántos números pares de 3 dígitos se pueden formar. En esta pregunta debemos cuidar que no pide que todos los dígitos sean pares, sino que el número que estamos formando sea par. Por ejemplo, si tenemos el 534, simplemente porque la terminación es par, todo el número es un número par. Entonces, esta condición solamente afecta a las unidades y para que el número sea par, de las opciones que tenemos solo nos sirven el 4 o el 8, que son dos opciones. Si hubiera estado el 6, el 2 o el 0 también nos servirían. Ahora, como el problema no pide que los dígitos sean distintos, quiere decir que en las decenas podemos usar cualquiera, aunque ya se haya usado, tenemos 6 opciones y después de nuevo 6 opciones. Y al multiplicar 6 por 6, 36 por 2, son 72 números en total. La siguiente pregunta pide cuántos números impares de 3 dígitos distintos se pueden formar. Igual que en el problema anterior, la condición de que sean impares solamente afecta a la terminación, es decir, solamente afecta a las unidades, y para que sea impar podemos usar el 1, el 3, el 5 o el 9. Si estuviera el 7 también nos serviría, pero en este caso no está entre las opciones que tenemos. Por lo tanto, para que sea impar tenemos 4 posibilidades. Como pide que los dígitos sean distintos, para el siguiente no tenemos 6 opciones, tenemos 5 que son cualquiera de estos excepto el que ya se haya usado. Y después nos quedarían 4 opciones que es restar de nuevo la opción que ya se haya usado. Y al multiplicar 4 por 5 son 20, por 4 son 80. En el último problema pide cuántos números de 3 dígitos se pueden formar que sean múltiplos de 5 y valgan más de 600. Para que un número sea múltiplo de 5 debe terminar en 0 o en 5, pero como el 0 no está entre las opciones que tenemos para elegir, solo podemos terminar en 5. Pero como lo que ponemos en la combinatoria es cuántas opciones tenemos, solo tenemos una opción. La condición de que valgan más de 600 no afecta a las decenas, sino a las centenas. Y para que sea más de 600, los que podríamos usar de las opciones que tenemos son el 8, que sería 800 y algo, o el 9, que sería 900 y algo. Si estuviera entre las opciones el 7 o incluso el 6, los podríamos usar porque nos darían más de 600. Pero de las opciones que tenemos, en las centenas solamente podemos usar 2. Y como no pide que los dígitos sean distintos, en las decenas podemos usar cualquiera sin importar si ya está repetido. Por lo tanto tenemos 6 opciones y al multiplicar 2 por 6 por 1 tenemos 12 números distintos que cumplen esta condición. Veamos un último problema.
Pancha compró ayer 3 helados. Si en la nevería hay 10 sabores para elegir, pero ella nunca compra 2 veces seguidas del mismo sabor, ¿de cuántas maneras pudo elegir en qué orden comprar sus helados? Ponemos 3 espacios porque compró 3 helados. Para el primero puede ser cualquiera de los 10 sabores, pero al decir que nunca compra 2 veces seguidas del mismo sabor, para el siguiente nos quedan 9 porque puede ser cualquiera excepto el que ya compró. Para el tercero tenemos que ser cuidadosos porque a veces pensamos que debería ser un 8, cuando en realidad la respuesta es 9. ¿Por qué? Si el primero fuera, por ejemplo, de chocolate, el siguiente puede ser del sabor que sea, excepto de chocolate. Por eso es que nos quedan 9 opciones. Supongamos, por ejemplo, que lo compró de vainilla. El tercero no puede ser de vainilla porque sería 2 veces seguidas del mismo sabor, pero podría comprar de chocolate o de cualquiera de los otros sabores que no ha comprado. Por lo tanto, de los 10 que hay para elegir, nos quedan 9 opciones porque puede ser cualquiera excepto el segundo. Si siguiéramos comprando más helados, seguirían siendo 9, 9, 9, porque solo quitaríamos la última opción que se había elegido. Y al multiplicar 10 por 9 por 9, obtenemos en total 810. Con esto llegamos al final de este video. En el próximo video veremos en qué tipo de problemas se divide entre factorial y en cuál no. Hasta la próxima.